Hay que leerlo. Hay una frase bien incendiaria cuando se pelea con el Vaticano. A propósito, se pelea con el Vaticano y termina su gobierno estando cortadas las relaciones con el Vaticano. Balmaceda después retoma las relaciones con el Vaticano, pero años después, 4 o 5 años después. Pero échale un vistazo, no hay tiempo ahora, pero algunas declaraciones de Santa María en esa época sobre la iglesia son increíbles, son realmente muy potentes. A propósito, hay otra cuestión anterior a esto. En el gobierno de Montt está lo que se llama la cuestión del sacristán. No tenemos tiempo de explicarlo hoy día, pero hay algunos autores como Simon Collier que dice que desde ese momento hay un clivaje en Chile entre los partidos, clerical y anticlerical. Así se separaba el sistema político. Échenle un vistazo a la cuestión del sacristán, también es muy interesante. Bueno, Santa María. Durante la Guerra del Pacífico, que básicamente los gobiernos liberales tuvieron que echársela al hombro, Chile era un país todavía pobre, con problemas económicos. Muchos tienen por lo demás la interpretación, y en Europa se le conoce más que la Guerra del Pacífico como la Guerra del Salitre, una guerra donde habían muchos intereses. Acaba de salir un libro sobre la familia Edwards, échenle un vistazo. Habla cómo la familia Edwards tenía un interés directo en la guerra, que se produjera la guerra. Bueno, pero Santa María jugó un rol importante en la guerra porque él fue canciller de Santa María. Balmaceda fue canciller de Santa María y fue ministro plenipotenciario en Argentina. Y lo clave de Balmaceda es que él logró la neutralidad de Argentina. Difícil hubiese sido enfrentar una guerra con Perú y Bolivia y además Argentina, porque hubiese hecho en el fondo toda la frontera hubiese estado en conflicto. Entonces Balmaceda logró, con una habilidad política importante, logró mantener a Argentina neutral. Y por eso se le reconoce que en parte también Chile ganó la guerra gracias a Balmaceda. Ahora, fue a cambio de algo, fue a cambio de la Patagonia. Si ustedes miran los mapas antes de la Guerra del Pacífico, todo ese sector de la Patagonia se consideraba como Chile, a pesar de que estaba en disputa. Argentina aprovechó esta guerra y dijo neutralidad por la Patagonia. Y Chile, que en ese momento creía que en la Patagonia no había grandes recursos. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena tiene una frase muy dura y dice: no tenemos nada que perder, así que entreguemos la Patagonia. Finalmente Balmaceda cierra ese acuerdo y Argentina se mantiene neutral. Pero cambia el mapa y toda la parte de la Patagonia pasa a ser Argentina. Bueno, Balmaceda es candidato porque en el fondo fue el delfín de Santa María. Fue ministro del Interior de Santa María, de Canciller, y después ministro del Interior, y fue el delfín y se transformó como el candidato unitario del Partido Liberal, que en ese momento ya tenía muchas secciones, muchos grupos, muchas divisiones. Y la esperanza de Balmaceda, la ilusión, yo lo puse aquí, la ilusión que le costó caro, fue creer de que en un mismo Partido Liberal uno podía reunir a todas las familias de liberales. Y reunió a todos en un mismo partido. Y eso le costaría caro. Básicamente le costaría caro porque la oposición a su gobierno vino incluso también del bando liberal. Había un diputado que se llamaba Julio Segel, que en el fondo terminó completamente vendido a los intereses del Salitre y por tanto fue uno de los principales opositores a Balmaceda. Otro de los opositores a Balmaceda importante es Walker Martínez, otro diputado, pero en este caso conservador, que se termina aliando con Julio Segel para enfrentar a Balmaceda. Ahora, ¿cuál es la razón del inicio de la Guerra Civil del 91? Algunos historiadores más conservadores dicen que hay una disputa entre el presidente y el Congreso por el presupuesto de la nación. Esa es como la historia oficial que se conoce. Que en el fondo el Congreso demandaba más poder y el Congreso aprovechó un momento de disputa administrativa por el presupuesto para hacer una rebelión en contra del presidente. 1891, el Congreso, una facción del Congreso, la facción más conservadora y estos liberales disidentes, hacen una alianza con la Armada y declaran la guerra al presidente y se van a Iquique. No es casual a dónde se van a Iquique a construir un nuevo gobierno. Y dicen que este es un nuevo gobierno distinto del de Balmaceda y tenían el apoyo de la Armada, el ejército se mantiene leal a Balmaceda. Pero déjenme decirles cómo surge esto de manera ya garrafal o más brutal. Balmaceda en el 89 da un discurso en Iquique sobre el salitre. Y esto es claro. Dice: el monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado, cuya misión es solo garantizar la propiedad y la libertad. Bastante liberal. Tampoco debe ser obra de particulares, ya sean estos nacionales o extranjeros,
Porque no aceptaremos jamás la tiranía económica de muchos ni de pocos. El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para frustrar la dictadura industrial en Tarapacá. Es decir, a Balmaceda le preocupaba el monopolio del salitre. Y en ese momento Inglaterra o los intereses ingleses tenían un monopolio. ¿Ustedes vieron una película de la salitrera donde aparecía el rey del salitre? No era una película, era una... ¿Cómo se llama? Era una serie. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Cómo se llama? No, una serie en TVN de la salitrera. ¿Ah? No, una serie de una teleserie. No me acuerdo. Aparece un personaje que se llama John Thomas North. Él era el rey de salitre, estaba en el norte. Era un multimillonario que manejaba gran parte de la producción, de la exportación salitrera, y a él no le convenía producir más porque así controlaba el precio internacional. Chile era uno de los principales productores, entonces quería controlar el precio. No le servía que hubiese competencia. Lo que quería Balmaceda no era estatizar la extracción de salitre, lo que quería era ponerle competencia. Entonces, en ese discurso, lo que anuncia es que iba a enajenar una parte de la propiedad estatal para que entraran más particulares y hubiese más competencia, hubiese más producción y más exportación. Porque en el fondo lo que quería Balmaceda era plata para el Estado, porque él tenía una inversión pública muy grande, muy descentralizadora, y tenía una ambición muy grande en términos de obra, y eso costaba plata. Entonces necesitaba más impuestos, y para tener más impuestos había que tener más producción. Pero esa producción amenazaba el precio, y John North no quería que alguien le amenazara el precio. Entonces al final, John North intentó comprarse, y hay hartas muestras de eso, intentó comprarse al presidente, a Balmaceda. Balmaceda no quiso. Échale un vistazo ahí a la historia de cómo esto se parece a Poncio y Lerú. Realmente John North es una especie de Poncio y Lerú. Y finalmente, por ejemplo, este diputado liberal que yo les cuento, Julio Seger, trabajaba en el abogado de John North. Entonces John North compraba la mitad del Congreso, incluso la mitad de los liberales. Muchos ministros de Balmaceda terminan en el bando opositor porque tenían intereses muy cruzados con un interés económico, básicamente. Entonces Balmaceda, en este intento, y aquí quiero sacar la conclusión para el presente, en este intento, en esta ilusión de reunir a todos los liberales en un mismo partido, terminó minando su propio gobierno. Porque los intereses del salitre, no solamente del salitre, también Gabriel Salazar tiene una interpretación sobre los bancos. Dice que gran parte de los ministros de Balmaceda que se opusieron a él eran banqueros. Y ahí hay una interpretación cuando Balmaceda decide crear el Banco del Estado, y hay una pelea. Habría que preguntarle mejor a Gabriel Salazar, pero él tiene una interpretación que él hace un tiempo atrás en un curso nos dijo que fue por ahí, por esos intereses de los banqueros donde se produjo todo este conflicto. Bueno, la guerra civil duró bastante tiempo. Como dije, el ejército fue leal al presidente, la armada se fue con el bando conservador, y finalmente, cuando ya la batalla estaba completamente perdida, porque por lo demás la armada recibió apoyo inglés, armas y financiamiento inglés, a propósito de esto, finalmente el presidente decide asilarse en la embajada de Argentina, en donde espera que termine su mandato constitucional el 18 de septiembre, y decide ahí quitarse la vida. Se quita la vida justo el día en que termina su mandato constitucional, porque no quería concederle ese punto a los conservadores. Para algunos, Balmaceda se transformó en un tirano, para el mundo más conservador, porque en esta disputa que tenía con el Congreso lo disolvió y persiguió a algunos de sus parlamentarios. Y para otros, Balmaceda lo que hizo fue defender los intereses nacionales y fue un liberal corajudo. Pero aprendamos la lección de que no todos los liberales pueden estar en un mismo partido, porque si no se generan estos problemas. Bueno, me callo. Preguntas, y si no vamos a la segunda parte de la clase. Preguntas, comentarios sobre esto. Sí. ¿A juicio de usted? Claro, un paréntesis. Sí. Tú puedes resumidamente contar de qué se trató la pregunta, porque si no la gente que está viendo por esto no entiende nada, no se escucha nada. A la gente que está escuchando por internet, yo les voy a resumir la pregunta. ¿A juicio de usted cree que Balmaceda pecó un poco de extremista en el sentido de activar su posición sin negociar antes con el bando opositor?
Sí, me preguntan si es que a mi juicio Balmaceda fue extremista porque no quiso negociar con el bando opositor. Y efectivamente Balmaceda, al igual que Santa María, demuestran el mismo carácter cuando Santa María se peleó con el Vaticano. No dio el brazo a torcer y Balmaceda no tenía ningún interés de dar el brazo a torcer. Incluso sabiendo que desde el mundo liberal venía esta amenaza en contra de él siguió adelante con su discurso en Iquique, siguió con su plan con respecto al salitre. Yo diría que sí, no sé si es que eso es un pecado, pero a lo menos fue un tipo muy consecuente con la posición inicial que tomó. Y entendiendo que la mayoría del Congreso estaba dominado por estos intereses, él no tuvo ningún interés en negociar, nunca. De hecho, John North, antes de todo este conflicto, lo busca muchas veces para negociar, va a la moneda y el presidente nunca lo recibe, pero nunca negocia con él. Nunca negocia. Entonces yo creo que sí, en eso fue muy consecuente. No sé si es que hay que mirarlo desde un punto de vista negativo, pero creo que fue muy consecuente. No sé si responde a la pregunta. Pero completamente fue llevado hasta el extremo. O sea, él sabía incluso que estaba perdiendo la guerra y continuaba con la idea bueno, fue consecuente hasta el último día de su mandato. Si ustedes miran sus escritos, hay hartos escritos interesantes que hablan del futuro. Dicen, otros hombres en el futuro tomarán nuestras banderas. Bueno, mi ironía, dentro de los oficiales de ejército que estuvo con él, estuvo el abuelo Allende. Entonces, posiblemente, claro, el bisabuelo Allende. Y por eso que posiblemente esa afinidad que varias veces manifestó Allende por Balmaceda. Y curiosamente, no sé si, yo no soy esotérico, no soy cabalístico, pero curiosamente el edificio de la Embajada Argentina quedaba acá en Amunátegui, en San Martín, que fue la sede que compró el Partido Socialista cuando gana Allende. Y esa sede la misma Partido Socialista le prende fuego para evitar que los archivos caigan en manos de Pinochet. Mira, esa paradoja se da. Bueno, claro, y Allende tenía además, él fue, entiendo, el que construyó el Parque Balmaceda, que está ahí en la Plaza Italia, hacia arriba, por Providencia. Y hay otro personaje interesante del ejército que fue básicamente el principal aliado de Balmaceda en la guerra, que se llama, de apellido Barbosa. Échale un vistazo porque era un general del ejército que se mantuvo fiel al presidente hasta el último, y ya cuando matan a Barbosa, cuando lo capturan y lo matan, porque no se rinde nunca, ahí es cuando ya el presidente sabe que estaba la guerra finalmente estaba perdida, ¿no? A propósito, hubo una batalla tremendamente sangrienta que fue la de Trasilla, donde murieron mucha gente. Echen un vistazo también a esa parte de la historia. Como este curso no es sobre guerra, no tiene mucho sentido meternos en eso, pero en el fondo fue una batalla, la de Trasilla fue la más violenta, con y Placilla. Entonces esas dos fueron las que fueron muy violentas. Bueno, en ese sentido, si uno puede hacer interpretación respecto a dos periodos históricos similares, te encuentras con dos periodos en los cuales parece que este presidente no cree que lo ha hecho muy diferente, sino que entendía que tenía una fuerza que lo respaldaba respecto a las decisiones que tomaba. Lo que no tenía información respecto a la magnitud de las fuerzas que venían a partir de no eso, porque acaba de señalar que el financiamiento de los propios intereses va a efecto de montar un ejército paralelo y todo aquello. Entonces, evidentemente, la historia como tiende a repetirse en algunos actos, ¿no es verdad? Y por otro lado, la similitud respecto de tanto cuanto hay un parlamento que en definitiva no legisla de una manera de los intereses públicos, sino que en función de los intereses económicos. Es muy similar a lo que Así es, por eso hacía el símil con Poncio Levi, porque es bastante claro. No, me decía Jorge, para la gente que está escuchando desde regiones, decía Jorge que increíble cómo se repite la historia en donde hay un parlamento que no legisla para los intereses nacionales, sino lo hace con intereses particulares, y que Balmaceda no logró calcular cuánto se le venía la contrarrevolución, básicamente porque el bando de la Armada recibió apoyo inglés, ¿no? Entonces no calculó cuán fuerte podían ser sus adversarios. Y es cierto, llegando incluso, como dije, al propio bando liberal, que muchos de ellos se dieron vuelta apoyando a los conservadores, y ahí Joaquín Martínez y Julio Segel terminaron siendo aliados, completamente aliados. Bueno, solo para terminar esta parte, y ahora me gustaría abrir, ya que el curso termina, me gustaría abrir el debate para ustedes sobre qué aprendieron del curso, qué chauchas les cayó, qué conclusión ven para la actualidad, no solamente de esta clase de liberalismo siglo XIX, sino que, recordemos, la primera clase sobre el Renacimiento
Renacimiento, Ilustración, liberalismo francés, liberalismo inglés y después siglo XIX, ese liberalismo a la chilena. Solo para terminar esta parte de la exposición, yo, por lo menos para mí, yo me quedo con la sensación de que un liberalismo reformista, laico y progresista, por supuesto, que esté en el centro político hoy día hace mucho sentido porque en el pasado también lo hubo, ¿no? Y en el pasado hubo esa tradición que de un día para otro se cortó. En el siglo XX, el Partido Liberal termina derechizándose porque surge con fuerza el Partido Radical, que se queda en el centro, que era un centro mucho más laico, más reformista, y el Partido Liberal termina en alianza con el Partido Conservador. Ya en 1956 termina finalmente haciendo la alianza definitiva en lo que fue el Partido Nacional. O sea, ahí ya era la derechización completa, porque surge la izquierda. Surge la izquierda mutualista, la izquierda marxista en Chile, al inicio del siglo XX. Entonces el Partido Liberal ve en los conservadores también una posible alianza, ¿no? Hay algunos como Hugo Cepeda que mencionan la campaña de Alessandri, la segunda campaña de Alessandri del 32 como el momento donde se produce la fusión completa. Es decir, los liberales renuncian a la idea de reforma democrática que tuvieron durante todo el siglo XIX, renuncian a eso, y los conservadores renuncian a la idea que no eran completamente liberales en lo económico. Entonces los conservadores se transforman en liberales económicos y los liberales se transforman en conservadores democráticos. Y ahí se produce la fusión en el 32 con Alessandri. Ese es como el punto en donde se produce la fusión. Y de ahí para adelante, bueno, fue un siglo de unidad completa. Pero el Partido Radical es el que representa mejor, yo creo, en el siglo XX la idea del liberalismo, ¿no? Entonces yo creo que hoy tiene sentido, ¿no? Tener un Partido Radical a la baja, y tiene sentido que un liberalismo joven reviva a estos personajes que mencionamos, desde Infante, desde Freire, que no se conocen porque fueron derrotados por la historia, derrotados por Diego Portales y por los conservadores. Ojalá que seamos capaces de revivir ese espíritu, ¿no? Bueno, abro la palabra. ¿Quién quiere hacer conclusiones? Iván, ¿cómo podemos hacerlo para que la gente de regiones escuche? ¿Puedo yo pasar esto? Sí, bueno, se abre la palabra, también la gente de regiones puede participar. ¿Qué aprendió del curso? ¿Qué comentario quiere hacer? Recordemos, desde la primera clase hasta ahora, lo que quiera. Una acotación que posiblemente a veces uno no le entiende. Habla así. No, mejor al revés. No, ¿Así con la mano? no, así como... Así ahí. Que el clericalismo no significa una posición religiosa, sino que cuando sectores religiosos le imponen sus ideas al resto de la sociedad. Entonces ese es el punto. O sea, acá no es que Balmaceda o Santa María o los radicales o los liberales se hayan opuesto a la Iglesia Católica porque sí, sino que es a la incumbencia en la vida pública, lo que está pasando hoy día. O sea, hoy día se quiere seguir imponiendo como que todo el mundo fuera católico, apostólico, romano, etc. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Y lo otro que que yo siempre me pregunté cómo lo hizo Arturo Alessandri Palma, cómo habrá sido la posición de él para que la Iglesia, para que el Vaticano hubiera aceptado la separación, y lo que fue muy inteligente Alessandri Palma, posiblemente sus asesores también, en el sentido que él sacó las cuentas, cuánto plata se le daba a la Iglesia, porque la Iglesia era parte del Estado, y por lo tanto sacó la cuenta y la multiplicó, no sé si por 30, por 50, por 100, y puso toda esa plata una arriba de la otra, y obviamente ahí la Iglesia no chistó. O sea, es como el Padrino, o sea, le voy a hacer una proposición que no podrá rechazar, y con esa cantidad de millones sobre la mesa, obviamente la Iglesia aceptó, y con eso construyó muchas catedrales, la catedral de Iquique, muchos otros templos, pero sin embargo, al paso del tiempo, sigue dominando. A Fray Montalva se lo quisieron comer por la partida anticonceptiva, ahí fue muy importante Silva Enríquez para mediar eso, etc. Por lo tanto, yo creo que es un punto importante y de hecho, cómo se trata el clericalismo, que hay sociólogos muy bien documentados que dicen que el accionista número uno de la Fiat es el Vaticano, y la Fiat no se dedica a fabricar autos, sino que misiles. Organon, el primer productor mundial de anticonceptivos, también es un gran accionista del Vaticano. Por lo tanto,
reciben impuestos, plata, etcétera, incluso del sector no católicos. Eso sería. Súper bueno.